Bueno, vamos a continuar ahora con otra nueva sección. Empezamos. Dice, ordenar de manera descendente las componentes de una fuerza de magnitud constante cuyo ángulo respecto al eje X es, y nos están dando los siguientes ejes. Los componentes de una fuerza son los siguientes. Tenemos un componente en Y y un componente en X. En este caso vamos a ordenar el componente en X. Por lo tanto, si suponemos que nuestra fuerza se mantiene constante, entonces solo variará el ángulo, por lo tanto tendríamos la siguiente función. ¿Ok? Esta función nos permitirá recordar un tema muy sencillo que es el círculo unitario. Sin necesidad que saques valores de estos, tú puedes resolverlo. Entonces tenemos nuestro círculo unitario, que en este caso tendrá radio igual a 1, y hacemos lo siguiente. Esta va a ser mi componente en X. Ahora, yo empiezo a trazar, por ejemplo, si tengo 30 grados, mi componente en X le va a corresponder este valor. Si te das cuenta, disminuye el valor de la longitud. Si vale 45 le corresponde este otro y entonces disminuye. Si vale 60 sigue disminuyendo y conforme me voy acercando a 90 se va a seguir disminuyendo. Si la fuerza es constante, entonces a mayor valor del ángulo menor va a ser el valor del componente Fx, por lo que podríamos decir que el orden siguiente sería 4, 3, 1, 2. En la figura se muestra una caja sobre la cual actúa un sistema de 7 fuerzas. ¿Cuáles de ellas realizan trabajo negativo cuando se desplaza hacia la derecha? En primer lugar, tenemos que tener nuestro sistema. Decimos que si el trabajo va a ser negativo, quiere decir que el producto o la resultante vectorial se va a encontrar en el segundo o tercer cuadrante. Tomamos nuestro primer ejemplo, fuerza 1 y fuerza 5, sacamos por regla del paralelogramo y nos damos cuenta que nuestro cuadrante para esta nos quedaría en el cuarto. Si tú tomas como referencia esto, tienes primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, el trabajo sería positivo. Lo mismo hacemos para esta, sacamos de nuevo nuestro punto de referencia y nos damos cuenta que quedamos en el primer cuadrante, trabajo positivo. En el siguiente volvemos a hacerlo, fuerzas 4 y fuerza 5, aplicamos regla del paralelogramo y nos daríamos cuenta entonces que nuestro sistema resultante, de aquí, queda en el tercer cuadrante. 1, 2, 3. Recordamos que el trabajo va a ser negativo si nos encontramos en el segundo o tercer cuadrante. Respuesta C. En el circuito eléctrico de la figura se alimenta una fuente de 8 volts y se mantiene constante y nos están pidiendo que ordenemos prácticamente esta operación. Recuerdas la ley de Ohm y vamos a expresar el 8 para mayor facilidad como 2 a la 3. Entonces expresamos cada uno de nuestras resistencias también de esa forma. Eso me va a servir para poder aplicar la ley de Ohm y simplemente estoy aplicando operaciones entre exponentes y si las simplificas, que esto es sumamente sencillo, obtienes los siguientes valores de amperaje y estos valores de amperaje, al ordenarlos como nos pide la respuesta, concluimos que nuestra solución es el inciso B. Un corredor olímpico en la prueba de 100 metros planos lo recorre en un tiempo de 12 segundos. Nos piden la velocidad y prácticamente velocidad distancia entre tiempo, 100 entre 12 y esto nos da 8.3 metros por segundo. El valor de la gravedad en la Tierra es 9.8 metros sobre segundo cuadrado si un objeto pesa 981 newtons. ¿Cuál es su masa? Peso es igual a masa por gravedad. Despejamos y masa sería peso entre gravedad. Aplicando las propiedades tenemos que estos son 100 kilogramos. Obviamente aquí te lo están expresando de otra forma. Si tienes dificultades para pasarlo a como te lo piden la pregunta, en realidad estás en muy serias dificultades. Prácticamente la respuesta de esta es la C. Propiedad de los conductores que se presenta como la oposición al flujo libre de la corriente eléctrica. Tenemos la permitividad, es un parámetro físico que nos indica cómo reacciona un material al estar en contacto con un campo eléctrico y tiene este valor. Y también se conoce como permitividad en el espacio libre. Tienes que tener mucho cuidado porque esto no es la constante de Coulomb, ¿ok?
El voltaje o diferencia de potencial, o también llamado tensión, son prácticamente lo mismo. Es la presión que ejerce una fuerza de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz FEM sobre cargas eléctricas para mover estos electrones a lo largo de un circuito eléctrico cerrado, ¿ok? Y también se conoce como voltaje, tensión, diferencia de potencial. Estamos hablando de lo mismo. Por lo tanto, nuestra respuesta en esta pregunta es la B. Relaciona el concepto con su correspondiente modelo matemático. Prácticamente todos los modelos que te presentan a continuación esta pregunta vienen de resolver la ley de Gauss. Obviamente para el nivel en el que estamos, en el que vas a ingresar, y para la división de ciencias sociales, en realidad no te es necesario resolver esta ecuación, pero prácticamente todas estas, las posibles que vienen a partir de la ley de Gauss del campo eléctrico. Por lo tanto, la definición de campo eléctrico es la siguiente: no es más que la relación de una fuerza aplicada por una unidad de carga, y entonces esta corresponde a la 1A. La siguiente, el campo eléctrico por una carga puntual. Si tú tomas la ley de Coulomb y asumes que tu primera carga, por ejemplo esta de aquí, Q2, la llamas carga de prueba y tiene un valor de 1, entonces tú te obtendrías una carga fuente, que esta sería simplemente la ley para el campo eléctrico. De hecho, aquí también en la ley de Gauss, tú te das cuenta que vuelves a obtener la misma ecuación para el campo eléctrico de una carga puntual. Los siguientes casos, el 3 y el 4, se pueden resolver a partir de esta mediante las condiciones de frontera de esta integral, pero prácticamente nosotros no la vamos a resolver. Te vamos a dar algunos tips para que las puedas resolver. Aquí dice línea de carga infinita, que quiere decir que se distribuye de una manera lineal sobre un solo punto. Y aquí está hablando de una lámina infinita o carga uniforme, que quiere decir que tienes una lámina. Por ejemplo, vamos a suponer que es una lámina circular, y en toda su área se está distribuyendo un campo eléctrico. Entonces, si estás hablando de lineal, vas a encontrar la letra griega lambda. Si estás hablando de una densidad de carga superficial, o sea, por unidad de área, vas a encontrar a sigma. Si estás hablando de una densidad de carga de tipo volumétrica, vas a encontrar una rho. ¿Qué quiere decir? Aquí vas a encontrar cada una de estas, y solamente es cuestión de trabajarlas. Solo te faltaría la de densidad de carga volumétrica, y con eso, en lugar de resolver toda esta integral de superficie, es más fácil relacionar estos conceptos de densidad de carga con la aplicación que se te está dando. Entonces tu respuesta es la B. Y bueno, de acuerdo con la figura que se muestra en la separación de los cuerpos, tenemos que ordenarlos de menor a mayor. Tal es este caso, y entonces recordamos la ley de Coulomb, que las cargas son distintas, tenemos una fuerza de atracción, mientras que si las cargas son iguales, tenemos fuerzas de repulsión. La intensidad de estas fuerzas, tanto de atracción o de repulsión, dependen en gran medida de la densidad de carga, pero también dependen sobre la distancia que las esté separando. Si la densidad de carga es la misma, entonces solo dependen de la distancia, por lo que decimos que a mayor distancia será una menor fuerza, mientras que a mayor fuerza tendríamos una menor distancia, y si las reordenamos podríamos determinar que la respuesta es la A. Y bueno, eso sería todo.